Hola, hola, hola amantes del drama turco y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para otro episodio lleno de chismes, emociones y por supuesto, mucho corazón. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado en la mente de muchos fanáticos de las series turcas, especialmente los de Love is in the air, la relación, los rumores, la vida y los celos. Exactamente, vamos a sumergirnos en la fascinante dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, específicamente en cómo la belleza de Hande, y todo lo que conllevaba, desató supuestos celos en Kerem. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Hande y Kerem, y la química que irradiaban en pantalla era innegable. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? ¿Cómo era realmente su relación? ¿Eran tan perfectos como los veíamos? Bueno, vamos a analizar los detalles, los rumores y las evidencias que han circulado. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas y revelaciones. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, dale un like a este vídeo si te emociona tanto como a mí hablar de estos temas. Así me ayudas a saber qué temas les gustan y puedo traerles más contenido como este. Ahora sí, comencemos con el chisme. La belleza de Hande Erçel es innegable. Es una de las actrices más hermosas y talentosas de Turquía, y su fama no hizo más que crecer durante Love is in the air. Pero, ¿qué implica ser tan popular y admirada? Implica atención constante, admiración, y lamentablemente también mucha envidia y, en algunos casos, rumores malintencionados. Cuando Love is in the air se convirtió en un fenómeno, Hande se convirtió en el centro de atención. Su belleza era elogiada en todas partes, portadas de revistas, campañas publicitarias, alfombras rojas, su rostro estaba en todas partes. Las marcas la buscaban para que fuera imagen, sus redes sociales explotaron y su popularidad trascendió fronteras. Y claro, la prensa rosa no se hizo esperar. Comenzaron a surgir rumores, muchos de ellos alimentados por los medios y las redes sociales, sobre su vida personal, sus relaciones y por supuesto sobre cómo esto afectaba a Kerem. ¿Qué tipo de rumores? Pues aquellos que insinuaban que Kerem podría estar celoso de la atención que Hande recibía. Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante y donde debemos analizar la situación con ojo crítico. La industria del entretenimiento es un mundo de presión, competencia y, a veces, de egos. Es común que los actores y actrices, especialmente cuando trabajan juntos y desarrollan una química tan fuerte como la de Hande y Kerem, se enfrenten a situaciones complicadas. La dinámica entre ellos y la forma en que la percibe el público puede ser susceptible a diferentes interpretaciones. Los rumores sobre los supuestos celos de Kerem se basaban en varias evidencias. Una de ellas fueron las supuestas reacciones de Kerem en eventos públicos. Algunos observadores afirmaban que notaban cierta tensión o incomodidad en su lenguaje corporal cuando Hande era el centro de atención. Comentarios, miradas y gestos fueron interpretados por algunos como muestras de celos. Otro punto clave eran las entrevistas. A veces en entrevistas conjuntas o incluso en entrevistas individuales, se analizaban minuciosamente sus palabras y sus gestos. Cualquier comentario que pudiera interpretarse como una indirecta, una crítica velada o incluso una simple broma, era inmediatamente usado para alimentar los rumores. Se analizaba si Kerem mencionaba a Hande con entusiasmo, con frialdad o incluso con cierto sarcasmo. Cada detalle, cada pausa, cada expresión facial, era diseccionado y analizado por los medios y los fans. Además, las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión y el fortalecimiento de estos rumores. Los fans, al igual que los medios, analizaban cada publicación, cada foto, cada like. Una simple foto de Hande con otro actor, un comentario de Kerem en una publicación, o incluso una falta de interacción en las redes, eran interpretados como una señal de celos o problemas en la relación. Los shippers, aquellos fans que apoyan fervientemente la relación de la pareja, alimentaban los rumores con sus teorías y especulaciones. Pero, ¿hasta qué punto eran ciertos estos rumores? ¿Realmente Kerem estaba celoso de la fama de Hande? Es importante recordar que lo que vemos desde fuera es solo una parte de la historia. La realidad es mucho más compleja. Es probable que Kerem, como cualquier persona, sintiera ciertas emociones.
Quizás un poco de inseguridad, quizás preocupación por la presión mediática que se ejercía sobre ellos, o tal vez, simplemente, un poco de fastidio por la constante atención y el escrutinio público. Es natural que ante tanta exposición y atención, se generen tensiones y roces, especialmente en una relación que, por su naturaleza, es tan pública. Además, es importante considerar la personalidad de Kerem. Es un actor muy talentoso y carismático, pero también conocido por ser una persona reservada y con un carácter fuerte. Es posible que su forma de ser, su manera de relacionarse con la fama y la atención, haya sido malinterpretada en algunas ocasiones. Quizás lo que se percibía como celos era simplemente una reacción natural ante la situación, una forma de proteger su privacidad, o incluso una forma de mantenerse fiel a sí mismo. También debemos considerar el contexto. La industria del entretenimiento es implacable. La presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con las expectativas del público, y por mantener el interés de los medios, puede ser abrumadora. Es probable que Hande y Kerem, al igual que cualquier pareja en su posición, hayan experimentado momentos difíciles, situaciones complicadas y desacuerdos. Pero, ¿qué hay de la verdadera reacción de Kerem? ¿Cómo reaccionó él ante los rumores? Pues la verdad es que a pesar de todas las especulaciones, no hay pruebas concluyentes de que Kerem sintiera celos de Hande. En varias ocasiones, Kerem ha demostrado ser un profesional respetuoso y solidario con sus compañeras de trabajo. En entrevistas, siempre ha elogiado el talento y la belleza de Hande. Ha defendido su profesionalismo y ha resaltado la buena relación que tenían en el set. Sus palabras y sus acciones sugieren que la admiración y el respeto estaban presentes en su relación, más allá de los rumores. Además, es importante recordar que tanto Hande como Kerem son personas maduras y profesionales. Ambos están acostumbrados a la presión mediática y saben cómo manejar las situaciones difíciles. Es probable que hayan hablado sobre los rumores, que hayan establecido límites y que hayan buscado la forma de proteger su privacidad y su relación. En conclusión, es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, especialmente cuando se trata de figuras públicas. La belleza de Hande, su fama y la intensa atención que recibía, sin duda generaron una situación compleja en la relación con Kerem. Es probable que ambos hayan experimentado momentos de tensión y dificultad. Pero es importante analizar la información con ojo crítico y no dejarse llevar por las interpretaciones simplistas y sensacionalistas. La verdad es que al final, solo ellos saben qué pasaba realmente entre ellos. Lo que sí es cierto es que la química entre Hande y Kerem era innegable y que su trabajo juntos en Love is in the Air cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este análisis sobre la dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las evidencias, la complejidad de la situación y la importancia de no dejarse llevar por las interpretaciones superficiales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem sentía celos de Hande? ¿Tienen alguna otra opinión o información que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del drama turco. Estén atentos porque vienen más chismes, más análisis y sobre todo, mucho amor por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.